¿Y si te dijera que lo que hoy ves en las noticias sobre Irán no es nada nuevo? Que mucho antes de los conflictos nucleares, las amenazas militares o las alianzas con potencias mundiales, ya estaba escrito en la Biblia lo que hoy estamos viendo desarrollarse en vivo. Y no es exageración, es revelación. Irán, ese país que muchos consideran peligroso, violento o impredecible, en realidad lleva siglos cumpliendo un propósito bíblico. Y aunque hoy lo conocemos con ese nombre, en las escrituras aparece como Persia y Elam. Lo que pocos saben es que la historia profética de esta nación comienza en Génesis, y lo que allí se revela nos cambia por completo la forma de entender la geopolítica actual. Después del diluvio, Dios permitió que la humanidad se multiplicara a través de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y fue de Sem y Jafet que surgieron Elam y Madai, los patriarcas de los pueblos que, con el tiempo, ocuparían las tierras que hoy conocemos como Irán. Ellos no fueron personajes menores. Fueron fundadores de civilizaciones resistentes, fuertes, acostumbradas al desierto, al monte, al conflicto. Un pueblo forjado por la dureza de la tierra, por la necesidad de conquistar para sobrevivir. Los elamitas y los medos no eran una tribu débil. Eran comerciantes con acceso al Golfo Pérsico, eran guerreros montañeses. Y cuando ambos pueblos se unieron, dieron nacimiento a uno de los imperios más temidos y respetados de la historia, el Imperio Persa. Pero aquí no estamos hablando solo de historia. Estamos hablando de un propósito espiritual profundo, porque en ese linaje, en esa ubicación geográfica y en ese carácter combativo, ya había un diseño divino en movimiento. Dios no improvisa. Cada nación, cada pueblo, cada civilización, tienen un lugar asignado dentro del plan eterno. Y Persia, o Irán, es una de esas piezas clave. Desde los primeros capítulos de la Biblia, esta nación está presente. Y no está allí por casualidad. Está para recordarnos que Dios ve siglos por adelantado, que lo que parece caos para nosotros, es parte de una arquitectura profética milimétrica. Pero esta historia no se queda en los orígenes, porque en el momento más oscuro para el pueblo de Dios, cuando parecía que todo estaba perdido, Persia aparecería como instrumento inesperado de liberación y restauración. Y eso nos lleva directamente al segundo punto de esta historia, donde un rey que nadie esperaba, un rey pagano, sería llamado por Dios con una palabra que estremecería los cimientos religiosos del mundo antiguo. Vamos a ese momento. ¿Te has sentido alguna vez atrapado, sin salida, esperando una ayuda que parece que nunca va a llegar? Así estaba el pueblo de Dios en el exilio, lejos de su tierra, con su templo destruido, sus esperanzas apagadas y su fe desgastada por los años de esclavitud en Babilonia. Pero fue allí, en ese punto de quiebre, cuando Dios movió una ficha inesperada. Una ficha que rompería todos los esquemas religiosos, políticos y culturales del momento. ¿Por qué? ¿Quién hubiera imaginado que el libertador de Israel no sería un profeta, ni un juez, ni siquiera un rey hebreo, sino un rey pagano? Ese rey se llamaba Ciro el Grande, gobernante del naciente imperio persa. Y lo más impactante no fue solo lo que hizo, sino que fue anunciado por Dios más de 150 años antes de nacer. El profeta Isaías, en un acto profético impresionante, lo llama por nombre y declara que Dios lo eligió, lo ungió y lo enviaría para liberar a su pueblo. Sí, Isaías usa la palabra ungido, una palabra que en hebreo es Mesías. Dios llama Mesías a un rey que no conocía la ley, que no adoraba a Jehová, que ni siquiera entendía su llamado. Y sin embargo, fue instrumento en manos de Dios. ¿No es eso increíble? Dios no se limita por etiquetas. Él no necesita permiso de los sistemas humanos para ejecutar su voluntad. Él usa a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y Ciro no solo permitió el regreso de los judíos a Jerusalén, también ordenó la reconstrucción del templo y la financió con recursos del imperio persa. Una nación extranjera, pagana, enemiga, sosteniendo económicamente el avivamiento espiritual del pueblo de Dios. Eso nos revela algo brutalmente poderoso. Dios tiene control total sobre las naciones, los reyes y las riquezas. Y si pudo usar a un Ciro, también puede usar hoy a líderes seculares, empresas, gobiernos, sistemas económicos. Todo lo que hoy parece estar en contra de nosotros, puede terminar sirviendo para nuestro bien, si Dios así lo dispone. Nada está fuera de su alcance. Y esa verdad no solo trae esperanza, trae estrategia. Porque mientras Persia crecía, expandía su imperio y acumulaba poder, lo hacía sin saber que estaba cumpliendo profecías divinas. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Lo que Ciro inició como instrumento de restauración, sería seguido por una expansión militar y económica que llevaría a Persia a dominar el mundo conocido. Y todo esto, también estaba escrito en la Biblia. Vamos al siguiente capítulo.
porque ahora verás cómo Persia pasó de ser un aliado temporal a convertirse en una superpotencia que mezclaba guerra, comercio y control global. Lo que comenzó como un acto de liberación con Ciro no se detuvo ahí. Persia no solo fue un instrumento momentáneo para Dios, se convirtió en una de las superpotencias más temidas y estratégicas de la historia antigua. Y no fue solo por su fuerza militar, fue por algo más peligroso aún, su capacidad para unir poder militar, control económico y dominio territorial con una precisión despiadada. Persia entendió algo que hoy sigue vigente. Quien controla los recursos, controla el mundo. Y eso lo vemos desde la misma Biblia. En el libro de Daniel, capítulo 7 y capítulo 8, Persia es representada con imágenes simbólicas poderosas. Primero como un oso levantado de un lado, con 3 costillas entre los dientes. Luego como un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. ¿Sabes qué representan esas costillas? 3 grandes imperios que Persia devoró sin piedad: Lidia, Babilonia y Egipto. No fue casualidad, fue parte de un plan de conquista total. Pero no solo tomaron territorios. Persia se adueñó de rutas comerciales clave, puntos estratégicos que conectaban Asia con Europa, desde la India hasta el Mediterráneo. Controlaban caravanas, impuestos, puertos. Y cada conquista militar venía acompañada de una victoria financiera. Eso es lo más inquietante. Persia no hacía la guerra por guerra, hacía la guerra por economía. Y aquí hay una verdad que golpea fuerte. El conflicto espiritual y geopolítico siempre está conectado con lo económico. No hay guerra que no esconda una disputa por recursos, rutas, comercio o poder de influencia. ¿Y qué pasa si llevamos esto al presente? Hoy, Irán, la misma Persia bíblica, sigue con esa misma mentalidad. Controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa casi el 20% del petróleo mundial. Cada vez que amenaza con cerrarlo, los mercados globales tiemblan, el precio de petróleo sube y las bolsas entran en pánico. ¿Te das cuenta? Lo que comenzó hace miles de años en las páginas de Daniel sigue moviendo las economías del siglo XXI. Y no solo eso, Irán está creando rutas comerciales alternativas, esquivando sanciones internacionales, haciendo acuerdos con China, Rusia, países de América Latina. Mientras el mundo cree que se está aislando, en realidad está tejiendo una red estratégica para influir sin ser controlado. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Que no se trata solo de economía, ni siquiera solo de política. Se trata de profecía en movimiento. Porque lo que Persia fue, Irán sigue siendo. Una nación con ADN de poder, obsesionada con el control, guiada por una ideología, y, sin saberlo, caminando directo hacia su papel en los últimos días. Y ese papel, proféticamente hablando, está a punto de tomar el escenario principal en uno de los eventos más oscuros, proféticos y globales que la Biblia predijo. La guerra de Gog y Magog. Prepárate, porque lo que viene ahora es un giro en la historia que cambiará tu forma de ver las noticias para siempre. Hasta aquí, ya has visto cómo Irán, desde sus raíces como Persia, fue una nación clave en el cumplimiento de profecías pasadas. Pero lo más estremecedor de todo esto es que su papel aún no ha terminado. De hecho, lo más fuerte está por venir. La Biblia nos habla de un evento devastador, global, inevitable, la famosa guerra de Gog y Magog, descrita con detalles escalofriantes en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. En esta profecía, se habla de una coalición de naciones enemigas de Israel, que se unirán para lanzar un ataque sorpresivo. ¿Y sabes qué nombre aparece allí, entre los primeros mencionados? Persia, es decir, Irán. Junto a Persia aparecen Magog, que muchos estudiosos identifican como Rusia, Mesec y Tubal, posiblemente regiones del Cáucaso o Turquía, Cusifut, que representan naciones africanas como Sudán, Etiopía y Libia. Y cuando uno ve el panorama actual, esa alianza que parecía absurda hace décadas, hoy está casi formada. Rusia e Irán realizan ejercicios militares conjuntos. Intercambian tecnología, petróleo y armas. Ambas naciones, sancionadas por Occidente, han formado una especie de hermandad estratégica, desafiando abiertamente a Israel y a sus aliados. Pero esta guerra no será como las que conocemos. Ezequiel la describe como una invasión repentina, como una tormenta que cubre la tierra. Una embestida contra Israel en un momento de aparente paz, cuando la nación estará habitando sin murallas, confiada, vulnerable. Y es aquí donde el plan de Dios irrumpe con fuerza, porque Dios mismo intervendrá. No será el ejército de Israel quien detenga la invasión, ni los aliados extranjeros. Será Jehová, el Dios de los ejércitos, quien se levantará con fuego, con terremotos, con confusión entre las tropas enemigas. Y lo hará no solo para defender a su pueblo, sino para que las naciones vean su gloria.
Así mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Eso dice el texto. Y esa declaración lo cambia todo. ¿Sabes qué significa esto? Que esta guerra no será solo un conflicto militar, será una sacudida espiritual y económica para el mundo entero. Porque cuando hablamos de Irán, hablamos de petróleo. Y cuando hablamos de petróleo, hablamos de mercados, inflación, crisis financiera global. Un ataque de estas dimensiones en el Medio Oriente afectará el transporte de crudo, el precio del dólar, la estabilidad de las bolsas y, por supuesto, tu economía personal. Sí, así de directo. Las profecías no son solo para predicadores. Son advertencias para todos los que respiramos hoy en este mundo globalizado. Porque cuando Irán amenace con cerrar el estrecho de Hormuz, cuando los portaaviones empiecen a moverse, cuando los precios se disparen, no será solo política, será cumplimiento profético. Y ante eso, tenemos dos opciones. O ignoramos las señales y seguimos como si nada, o nos preparamos, espiritualmente y también con sabiduría financiera, buscando dirección en la palabra y actuando con fe. Pero espera, porque aquí no termina la historia. Porque aunque el papel de Irán en la profecía parece oscuro, y su destino suena a juicio, la Biblia deja abierta una puerta de redención. Después de todo lo que hemos visto, después de hablar de guerras, invasiones, crisis energéticas y del juicio de Dios sobre las naciones, uno podría pensar que el destino de Irán, o Persia, o Elam, ya está sellado, que no hay esperanza, que es solo oscuridad, conflicto y destrucción. Pero ahí es donde Dios sorprende una vez más. Porque en medio del anuncio de juicio más duro sobre Elam, la antigua región de Irán, Dios deja caer una semilla de esperanza que lo cambia todo. En Jeremías capítulo 49, Dios dice que quebrará el arco de Elam, símbolo de su fuerza militar. Habrá calamidad, dispersión, sufrimiento, un escenario de juicio total. Pero justo cuando parece que todo termina, en los últimos versículos, Dios declara: pero en los postreros días, restauraré a Elam, dice el Señor. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que incluso la nación que aparece como enemiga profética, la que desafía a Israel, la que amenaza la estabilidad mundial, no está completamente desechada por Dios. Porque el corazón de Dios no es solo juicio, también es redención. Y donde el mundo ve un enemigo, Dios ve un pueblo que puede ser transformado. Este pasaje no es solo un detalle histórico, es un mensaje directo para este tiempo. Dios está diciendo: sí, juzgo, pero también restauro. Y lo mismo que vale para una nación como Irán, vale para ti, para tu casa, para tu economía, para tu vida. Porque quizás tú también has sentido que Dios ya terminó contigo, que por tus errores, tus decisiones o tu pasado, no hay más que ruinas. Pero si Dios aún tiene un plan de restauración para Elam, ¿cómo no lo va a tener contigo? Aquí hay un principio espiritual eterno. Las naciones pueden caer, pero también pueden levantarse. Y tú también. Irán ha desafiado a Dios, pero también ha sido usado por Dios. Persia destruyó, pero también reconstruyó. Fue enemiga, pero también fue instrumento de restauración. Y hoy, ese ciclo sigue vigente. La misma nación que un día oprimió, ayudó a reedificar el templo. Y quizás, en el plan eterno de Dios, volverá a ser parte de su propósito, esta vez, no como enemigo, sino como testimonio vivo de su poder transformador. Este mensaje va más allá de la política, más allá del petróleo, más allá del conflicto. Dios quiere que veas que las escrituras están vivas, que lo que ocurre en las noticias tiene raíz espiritual, y que tú estás siendo testigo de una historia eterna en movimiento. Por eso, no vivas con miedo. Vive con discernimiento. No te paralices por lo que viene. Prepárate. Y sobre todo, permite que Dios también restaure tu vida. Porque si Él promete restaurar a Elam, también puede restaurar tus finanzas, tu familia, tu propósito y tu futuro. Y ahora, la pregunta no es qué hará Irán. La verdadera pregunta es: ¿qué vas a hacer tú con esta verdad que acabas de recibir? Después de ver todo esto, después de entender que Irán no es solo un país en conflicto, sino una pieza profética con un papel clave en el reloj de Dios, te tengo que hacer una pregunta directa. ¿Estás viviendo con los ojos abiertos o con el alma dormida? Porque sí, las naciones se mueven, los mercados tiemblan, las profecías se cumplen, pero lo peor que nos puede pasar no es una guerra o una crisis. Lo peor sería no estar preparados. Este vídeo no es para llenarte de miedo, es para encender tu discernimiento, para que entiendas que la historia que Dios escribió no solo incluye a las grandes potencias, también te incluye a ti. Tú no eres un espectador, tú eres parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo.
Y la gran pregunta es, ¿estás alineado con su propósito o distraído con el ruido del mundo? Porque mientras el mundo se enfoca en lo superficial, los que caminan en fe entienden los tiempos. Y si has sentido que tu vida está siendo sacudida, que tus finanzas no avanzan, que tu propósito se ha estancado, tal vez estás en medio del proceso. Tal vez, como Elam, estás en un tiempo de quebranto. Pero escucha esto bien. Si Dios prometió restaurar a Elam, también puede restaurarte a ti. No importa cuán roto esté tu hogar. No importa cuán crítica sea tu economía. No importa cuán lejos te hayas sentido de su voluntad. Dios sigue teniendo la última palabra. Por eso, hoy te invito a hacer algo más que solo mirar profecías. Te invito a responder. Evalúa tu vida. Pide dirección a Dios para tus decisiones. Y si estás pasando por una batalla personal o familiar, déjala en los comentarios. Aquí oramos unos por otros. Aquí no estás solo. Y si este mensaje despertó algo en tu interior, entonces dale like, compártelo con alguien que necesite esta verdad y suscríbete al canal. Aquí no solo hablamos de noticias. Aquí hablamos de fe, de Biblia y de decisiones que te preparan para el tiempo que viene. Nos vemos en el próximo video, porque mientras el mundo duerme, el reloj profético sigue avanzando.